Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver los avances que tenemos en el interior del Templo Blanco, así que ve dándole al like y a la campanita. Venga, vamos a ver qué tenemos. Ya sabéis, acabamos de sufrir otro nuevo cambio del césped, en este caso el cuarto. Pues mirad, ahora mismo parece una alfombra, pero veremos a ver después de unos cuantos partidos cómo se encuentra. Así que estaremos al tanto de lo que va pasando al terreno de juego. De todas formas, es que con el tema del polvo de la obra, pues obviamente el césped va a sufrir mucho durante todo este tiempo. Hasta que no acaben las obras, veremos, yo creo que más de un cambio más en el terreno de juego. No sé vosotros, pero yo creo que todavía veremos algún que otro cambio totalmente inusual. Pero bueno, aquí estaremos pendientes en el canal, así que no os preocupéis. Ya sabes, suscríbete para no perderte nada de lo que vaya pasando en la remodelación. Aquí tenemos todos los asientos ya totalmente colocados, completamente instalados en esos nuevos palcos VIP entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, donde ya sabéis que llevamos unos cuantos días viendo estas plataformas, estos andamios que están trabajando en el techo del segundo anfiteatro, donde ya sabéis, aprovechando la imagen, podemos ver que en la parte superior hicieron una especie de corralillos para empezar a colocar esos pilares para las pestañas del videomarcador, que se empezarán a colocar ya en este mes de abril que entra. Ahí las tenéis, y creo que ahora sacaremos en el fondo sur, creo que falta alguna en el fondo sur, pero ahora lo sacaremos. Así que así tenemos el fondo norte, más exactamente en el cuarto anfiteatro. Siguen los trabajos entre medias de las terchas, en este caso en el parking norte, donde de vez en cuando, pues ya sabéis que tenemos las grúas totalmente instaladas, tanto en Rafael Salgado como en Concha Espina, y que cada una de ellas tienen una jaula para que los trabajadores puedan seguir continuando con la remodelación, en este caso entre medias de las terchas. Me imagino que seguirán con los remates pertinentes de las mismas. Otra cosa que también va muy avanzada es la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Mirad cómo está, Han estado todo el día colocando asientos. Yo creo que se va a habilitar para el partido contra el Valladolid este domingo a las 4:15 de la tarde. Pero mirad qué locura. Mirad qué locura, Además que el contraste de los nuevos asientos con los viejos es un poco raro, ¿no? Es en plan, tienes los asientos antiguos del Classic Bernabéu totalmente azulitos, color cielo, y colocas los nuevos ya ahí. Entonces tiene pinta de que, bueno, pues estamos muy cerca del verano y que ya sabéis que todo el tema del bowl va a ser cambiado. Así que han dicho, pues mira, ya que estamos cerca del verano, no vamos a colocar los antiguos, y luego dentro de 2 meses empezaremos a colocar los nuevos de nuevo. Así que ya directamente han colocado los nuevos. Eso, o luego en verano los vuelven a quitar. No sabemos qué van a hacer, pero de momento lo que sabemos es que tenemos ya los nuevos asientos totalmente colocados en esa grada de ventilación del hipogeo por la parte norte. Ahora nos vamos al lado sur, donde ya sabéis que empezaron a colocar también los esqueletos, esas zancas para el apoyo de la nueva grada, también de ventilación en ese lado, donde podéis ver que ya han colocado una zanca más, que yo creo que la semana que viene veremos ya consistentemente esa grada bastante formada. Pero bueno, así es el estado actual de esa grada del fondo sur con el lateral oeste, que no va mal, no va nada mal. Mucha gente pregunta, ¿pero cuándo van a hacer la grada del fondo sur? Esta grada del fondo sur que tenemos rampa. Eso, hasta que no esté totalmente listo el hipogeo, no se va a habilitar, de verdad, que hay mucha gente que lo sigue preguntando, pero no os preocupéis porque lo decimos aquí en el vídeo. Esta grada no se va a habilitar hasta que esté el hipogeo completamente listo. Aprovechando también esta imagen, nos vamos para la parte superior del lateral oeste. Ahí podéis ver cómo siguen tratando, cómo nos siguen rematando y cerrando ese Sky Bar, donde Teacher me invitará a un agua negra in the night. Mirad cómo va progresando, van completando poco a poco, y ya se ve muy oscuro toda esa zona, todo ese habitáculo, todo ese bar. La verdad que bastante grande, Un bar muy grande que van a colocar justamente en esa parte superior del cuarto anfiteatro y del lateral oeste. Es una verdadera locura el pedazo de bar que van a colocar. Y también me preguntaron en el directo que si se iban a perder filas en esta parte superior del cuarto anfiteatro. Pues obviamente yo creo que sí, porque al final
van a ganar en terrazas para el bar, pero se van a perder filas. Pero bueno, al final la gente igualmente estará en el bar para ver el partido, así que lo que pierdes en una cosa lo ganas en otra. Y llevan también un buen rato trabajando en esta parte superior, en esta parte limítrofe de la cubierta oeste, donde parece que van a seguir trabajando en el trabajo de la colocación de esos paneles ya finales de la cubierta. Aquí lo podemos ver, en la cara interna de la cubierta oeste, ahí lo podéis ver. Y yo creo que esa plataforma más que nada sirve para seguir estirando un poquito más ese material final que van colocando ahí. Pero las palomas siguen ahí, las palomas siguen ahí, y yo creo que van a resistir hasta que ya no puedan más. Por ahí podéis ver que no paran encima de comer. Es brutal cómo siguen existiendo las palomas en el Bernabéu. Han estado antes, había un trabajador que creo que no está. Había un trabajador tirando como una especie de chaqueta, creo que era una chaqueta, algo textil, donde con ese material, con esa chaqueta, pues espantaba a las palomas. Pero es que esto creo que no lo podemos permitir. Es verdad que al final han estado toda la vida las palomas comiendo las semillas del césped y no ha pasado nada, pero es que este año tenemos que cuidar el césped al máximo, pero al máximo. También vimos en el directo cómo empezaban también a copiar cristales en esa parte superior de los nuevos palcos. Ahí lo podéis ver, cómo empezaban a copiar ya esos cristales para empezar a colocarlos en toda esa parte superior, en el techo, donde vimos cómo la semana pasada pulían toda esa parte del techo de esos palcos, y que a día de hoy podemos ver que ya están empezando a copiar los cristales para empezar a instalarlos. En este caso ahí vemos cómo están pensando, planeando cómo seguir colocando. Así que estaremos muy atentos también de cómo siguen esos trabajos en esa parte del primer anfiteatro del fondo sur. A ver, vamos a hacer un zoom para que lo veamos desde cerca. Ahí lo vemos. Muy bien, la verdad que bastante bien. Sobre todo el interior está siendo muy interesante. Otra de las cosas llamativas, otra de las cosas novedosas que tenemos es que mirad cómo ha avanzado esos trabajos de la colocación e instalación de las lonas acústicas o estéticas, de diseño, como queráis llamarlo, o si sabemos la función de las mismas. Pero ahí podemos ver que han avanzado prácticamente hasta la parte central de la cara interna de la cubierta sur. De momento, pues yo creo que se va a quedar más o menos así antes del partido contra el Valladolid. Empezarán ya poco a poco a seguir recogiendo ya toda la maquinaria para preparar todo para el partido del domingo. Y bueno, al final decíamos que en la parte sur faltaban pilares, pero realmente ya han puesto todos los pilares para las pestañas del videomarcador que van a colocar en toda la parte superior del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver todos los pilares provisionales completamente y correctamente colocados. Bueno, pues una vez que estamos aquí ya de nuevo en el mirador, vamos a ver qué nos ofrece esta parte del lateral este, donde ya sabéis que la antigua zona de prensa se sigue demoliendo. Veremos a ver en qué se convierte una vez que terminan con la demolición. Y de momento cambios aparentes y significativos en esta zona no los veo, o no los hay. Pero bueno, ahí tenemos también visiblemente la última visera que se ha subido, que vimos cómo estaba en la plaza de Sagrados Corazones desde hace unos cuantos días, y que ya tenemos ahora total visibilidad sobre ella, ahí en la parte de la Viga Corona, donde están instalando todas y cada una de ellas, donde ya sabéis que también en el lateral oeste siguen colocando las viseras, que por cierto vamos a ver, porque a lo mejor ya desde aquí podemos ver las primeras viseras del lado sur. Sí, ahí están. Ahí podemos ver ya que se empiezan a asomar las primeras viseras del lado sur por este lado de la grada oeste. Bueno, seguimos por toda esta parte del lateral este entramado de donde se siguen produciendo muchísimos avances, muchísimos soldadores en esa tela de araña de andamios que tenemos en la parte de ampliación del tercer anfiteatro, justamente en el lateral este, y también en el cuarto anfiteatro del lateral este, que tenemos un montón de andamios, un montón de trabajadores, están soldando, siguen pintando. Es una verdadera locura todos los trabajos que se están produciendo en la remodelación del estadio. Prácticamente nada, apenas es poco. Bueno, y ahora que me fijo, tenemos más piezas, más refuerzos. Estas piezas rojas que van subiendo a las cerchas, las tienen aquí acopiadas justamente
en la parte sur del lateral este. Me atrevería a decir en el tercer anfiteatro. Las tienen ahí acopiadas, imagino que para seguir instalando en esas partes de las terchas. Podemos ver, creo que si ampliamos demasiado, podemos ver a duras penas esas piezas que han ido encajando en las terchas. Ahí podemos ver una de ellas que se mete ahí entre las terchas, entre los andamios que van colocando en ese lado. Así que seguirán colocando esas piezas misteriosas. Así que nada, imágenes fresquitas muy ricas de última hora de hoy, jueves 30 de marzo, pero aún así las subo a primera hora del día 31 para que veáis que a última hora, es que si no me como el vídeo, nadie ve el vídeo, entonces lo subo a última hora. Y así que nada, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos muy pronto, dentro de un ratito. Cuando te quieras dar cuenta, aparte de que pestañeas, te roban. Venga, nos vemos, chao.